Amén, hermanos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Salmo 119, 11. Gracias. Y hermanos, muy buenos días. Bendecido domingo para cada uno de ustedes. Rápidamente voy a dar algunos anuncios. Hoy tenemos asamblea del consistorio con los departamentos, comisiones. Luego hay ausencias. Hoy hay varios hermanos que han ausentado y ciertamente pues es notorio nuestro hermano Javier Lucas, él ya viajó y su ausencia lo vamos a sentir aquí. Felizmente Elisama está con nosotros, José, pero hay otros hermanos que no están con nosotros. Ahora, nuestro hermano José Julio Crisóstomo fue invitado a predicar a una iglesia y antes de aceptar la invitación dijo, voy a pedir permiso. No necesitan pedir permiso, pero sí necesitan, o por lo menos para tener consideración nosotros, avisar, para no estar ahí, ¿qué habrá pasado con el hermanito o la hermana que no vino? Sería bueno que pudiera avisar a uno de los ancianos de la iglesia, en el caso que no va a venir el culto de domingo en particular. Y hago mención al hermano José Julio porque él está hoy predicando en otra iglesia y eso nos gustaría que sucediese con más frecuencia con la mayoría de los miembros. Que esta iglesia, aunque el hermano José Julio, él ya predicaba desde cuando estaba en la iglesia Nueva Jerusalén, pero que esta iglesia sea de bendición a otras iglesias. Que de aquí nuestros hermanos puedan ir de vez en cuando a predicar en otras iglesias. Y hablando de predicación, ahí anótense por favor, en la lista, nueva lista, septiembre y octubre que aparece allí, y algunos ya están anotados, pero pueden seguir anotándose por favor. Y como vieron en la publicación, el PDF que se les envió en el grupo, tenemos todo agosto voy a predicar las dos, Santa Cena y la predicación general. Nadie se apuntó, pero para septiembre ya tenemos dos. Sin embargo, les animo a que se anoten para septiembre, octubre. Siguiente, tenemos el curso de predicación el 15 de agosto. ¿Ya? 15 de agosto aquí en el templo. Vengan a escuchar, por lo menos, a estudiar. El curso de doctrina bautista reiniciamos el siguiente domingo. Y vamos hoy a actualizar la lista de membresía. A ver cómo... Soy anti-micrófono, creo. La lista de membresía, por favor, porque necesitamos de alguna manera, muchas gracias, necesitamos de alguna manera presentar la lista a la convención regional de los miembros activos. Y los que van a estar tomando el curso se supone que son miembros activos. Luego dice allá, hermanos, dice que el 30 de agosto tenemos algo especial aquí en el culto, pero también se invita a demostrar que amas la Biblia memorizando la Biblia. Así que vamos a tener una demostración de amor a Dios y amor a la palabra de Dios, memorizando textos bíblicos. Así que anótense, niños, adolescentes, jóvenes, anótense con la secretaria, nuestra hermana Maite, la secretaria del Departamento de Educación Bíblica Teológica. Anótense para que el día 30 pudiera salir aquí a decir cuántos textos sabe. Ese culto esperamos que no exceda mucho tiempo, pero queremos que sea especial. Entonces anótense con la hermana Maite. Y reitero, hermanos, que todavía nos falta un miembro para la comisión de redacción de reglamento. Nuestra hermana Maite se unió a la comisión en reemplazo de nuestro hermano Víctor, pero nos falta quien reemplace a nuestro hermano Javier Lucas. Muy bien,
Dicho eso, vamos por favor a Hebreos. Por favor, todos a Hebreos 9:15. Hebreos 9:15. Cristo, mediador del nuevo pacto. Y eso dirán, eso ya lo sabemos, pero es bueno recordar, es bueno que quede claro. Ahora, en la imagen ilustrativa, aquí que ilustra, tenemos a Jesucristo. Aquí no se ve, pero vamos a poner antes. Tenemos aquí a Jesús y abajo un sumo sacerdote. Y porque los versículos anteriores hablan de ese sumo sacerdocio y es ciertamente un mediador. Un mediador. Sin embargo, en este pasaje quizá vamos a relacionar con otro mediador. Solamente el versículo 15. Una breve reflexión. Cristo, mediador del nuevo pacto. Cristo como mediador del nuevo pacto, el versículo 15, parte A, y acá ahora voy a usar la Dios habla hoy. La traducción Dios habla hoy es la que va a estar en la diapositiva. Dice, por eso Jesucristo intervino con su muerte. Intervino con su muerte a fin de unir a Dios y a los hombres como mediador de un nuevo pacto o testamento. Ahora, el versículo es claro. No hay mucho de qué comentar. Es por su muerte que logró la unión, la reconciliación, ese puente entre Dios y los hombres. Eso estamos todos de acuerdo, estamos todos claros. Jesucristo, por su muerte, hizo esa unión, ese puente entre Dios y los hombres, y esto es un nuevo pacto. Tendríamos que comparar, si usamos la palabra pacto o testamento, con Moisés. A eso llamamos el pacto mosaico o también se llama pacto sinaítico. Pacto con el representante del pueblo que era Moisés, o sinaítico porque se dio en el Sinaí. Ahora, pacto. La palabra pacto tiene alguna connotación de tratado. Un tratado que, como expliqué en el culto de oración, se sellaba con sangre y comida. Y luego había una especie de libro de testimonio. Bueno, en el pacto mosaico hubo ciertamente sacrificios y derramamiento de sangre. Hubo comida. Los 70 ancianos comieron. Y el pueblo dijo, sí, aceptamos. Y había un libro que graficaba o ilustraba o contenía las estipulaciones del pacto. ¿Quién con quién? ¿Qué pasaba si obedecían? ¿Qué pasaba si desobedecían? Bueno, un pacto tipo pacto hitita. Pactos hititas. O sea, pactos del imperio hitita que hacía con reinos pequeños. Ese pacto mosaico o ese pacto antiguo era incompleto o no era del todo eficaz, según lo que va a decir el autor de Hebreos, versículos anteriores. Como no era eficaz, se necesitaba un nuevo pacto, un nuevo sacrificio, una nueva comida, un nuevo libro. Por supuesto, ese pacto nuevo tiene muchas más bendiciones para los que lo celebran, para el pueblo de Dios. Ahora, Moisés es ciertamente como un mediador, porque
recordarán los que estuvieron en el culto de oración que ¿a quién pidió el pueblo que escuchara a Dios? A Moisés. Digo, no queremos escuchar a Dios, tenemos miedo, nos retumba el oído, truena, así que tú escucha y lo que tú escuches nos transmites. Mediador. Y Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, le dio toda la ley y todo lo que vio de Dios, del tabernáculo, las vestiduras, todo eso se los entregó al pueblo. Mediador. Un mediador. Pero ese mediador murió. O sea, inclusive ese buen mediador no cumplió fielmente todo porque murió. Era humano. Pero el nuevo mediador, Jesucristo, no muere. Y aquí ya estamos entrando a comparar ya no a Jesús con Aarón o el sumo sacerdocio, estamos comparando a Jesús con Moisés. Y por eso va a decir otro autor del Nuevo Testamento, abogado tenemos si pecamos, a Jesucristo el justo. Porque Él no muere, Él está vivo hasta hoy en día defendiéndonos. Este mediador del nuevo pacto es mejor que el mediador del antiguo pacto. Solo para fines comparativos. Y ustedes dirán, ¿y eso a mí qué? Quizá porque ustedes y yo no entendemos del todo cómo estaba arraigado Moisés y el pacto mosaico con el pueblo judío. El pueblo judío estaba muy arraigado a ese pacto. Decir que hay un mejor pacto, dejar el pacto mosaico era dejar algo de su identidad. Pero en el cristianismo, esa identidad pasada es basura, como dijera Pablo, comparándolo con Cristo. No sé con qué podría comparar aquí en México. Wow, la gloria de los aztecas, la gloria de los mayas, el que aquí se inventó el cero, no sé. Pero que toda esa identidad mexicana se considerara basura comparado con Cristo. No hay paralelo. No hay paralelo entre lo que un judío valoraba del pacto mosaico, lo que un mexicano valorara de su historia, de su identidad. No hay paralelo. O sea, ellos estaban mucho más arraigados que los mexicanos a su historia, a su cultura, a su bandera, a su comida. No hay paralelo, pero quiero que entiendan de que tenían que tomar una decisión seria. O lo que das mucho valor, lo que eres, lo que tú, tu familia, todos te han enseñado de que esto es importante, déjalo. Ahora eres cristiano, ahora sigues a Jesús, en un nuevo pacto. Tú tienes que pensar en lo que le das valor. ¿Qué le das valor? ¿Qué es parte de tu identidad? ¿Qué es parte de lo que tú consideras importante en tu vida? Échalo a la basura para que Cristo sea el importante en tu vida. Versículo 15, parte B. El propósito del nuevo pacto. ¿Cuál es el propósito? La redención de las transgresiones. Dice la segunda parte del versículo 15. Para que sean perdonados los pecados cometidos bajo el primer pacto. ¿Por qué? Porque en el primer pacto, en el pacto mosaico, y ahí entra también los sacrificios araónicos o los sacrificios que hacía el sumo sacerdote y todos los sacerdotes dentro de esa legislación mosaica, no cubrían, o sea, no perdonaban todos los pecados. Dice que no limpiaba la conciencia, porque esos sacrificios eran insuficientes. ¿Tú quieres ser perdonado? Esos sacrificios de que llevas tu animal para ser sacrificado en el templo no es suficiente. Porque cuando tú sales de allí, sigues teniendo la conciencia de haber pecado.
Necesitamos nosotros un sacrificio mejor. Y ese sacrificio es Cristo. El cordero imperfecto que llevaban versus el cordero perfecto que es Jesucristo. Y el nuevo pacto, recuerden, tiene sangre derramada. Por eso cuando el Señor Jesús instituyó la cena del Señor, dijo, esta es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto, ahí está la sangre. Y coman, ahí están los elementos. Hágalo en memoria de mí. Este es el texto, el libro. La idea de testigos, en memoria de mí. Ahí están los elementos de un nuevo pacto. El propósito es que sean perdonados. ¿Y cuántos aquí podrían decir, yo me siento dichoso de pertenecer a este nuevo pacto porque mis pecados han sido perdonados? Amén. Algunos dicen, mi pecado no es tan vergonzoso. No sé, a ver si es que lo publicamos. Ahí en el periódico mural ponemos pecados de tal persona desde que nació. Esos pecados chiquitos a tu ojo o escandalosos a los ojos de los demás, esos han sido perdonados por Jesucristo. El alcance del nuevo pacto. ¿Cuál es el alcance de ese nuevo pacto? Los llamados reciben la herencia eterna. Dice el versículo 15, la última parte, para que aquellos a quienes Dios ha llamado puedan recibir la herencia eterna que Él les ha prometido. Interesante la palabra ha llamado. Y a algunos podría asociar kletos, la palabra griega kletos, con eclesía. ¿Por qué? Porque eclesía en su etimología son los llamados a congregarse. Eclesía, congregar, congregación, los llamados a adentro, a congregarse. Y kletos son los llamados. Ahora la pregunta que hacen algunos teólogos ¿es un llamado general o un llamado particular? O sea, ¿todos son llamados a recibir la herencia eterna o son algunos nada más los llamados? Algunos teólogos llegan a la conclusión de que este llamado es particular. O sea, a todos se les hace la invitación, pero no todos son llamados. ¿Y cómo sé que yo soy llamado? Bueno, no sé. Yo solamente sé que una evidencia que se podría dar para que tú seas llamado es que estés aquí, pudiendo estar en tu casa, pudiendo estar en el supermercado, pudiendo estar viendo tu telenovela favorita, pudiendo estar de pesca, bueno, no sé, mirando fútbol, no sé. Pero una evidencia, o por lo menos podríamos suponer, de que tú estás en el grupo de los llamados, es porque estás aquí. Porque la gente no quiere ir a la iglesia. Les aburre pensar en iglesia. Les aburre pensar en dedicar algunas horas para escuchar un sermón, estar en calor, etc. Claro, la doctrina del llamamiento divino necesita explicar. Esto es parte de la teología sistemática. Hay que explicarlo sobre qué cosa es la elección, la predestinación, la presencia de Dios, bueno, todos esos elementos. Pero quedémonos con este texto, porque es para aquellos a quienes Dios ha llamado. Porque no todos van a recibir la vida eterna, ¿sí? No todos. Solamente algunos van a recibir la vida eterna. Y creemos que nosotros sí, los que están afuera no. Por lo menos esa es nuestra interpretación básica.
para que aquellos a quienes Dios ha llamado puedan recibir la herencia eterna que Él ha prometido, les ha prometido. Ahora la pregunta que podríamos hacer es, ¿soy yo llamado? ¿Dios me ha llamado? Yo debo decirles que si tú crees en Jesucristo como tu Señor y Salvador y quieres vivir en obediencia a Él, das evidencia de que has sido llamado. Ahora me gustaría ver los rostros y adivinar, a ver, parece que no, parece que sí, no sé. Perdón, no veo tan bien por los lentes y el reflejo del sol, de la luz. ¿Llamados? ¿Creen en Jesucristo realmente? ¿Son hijos de Dios? Pero si estás dudando, hoy es el tiempo de salvación. Hoy puedes creer en Jesucristo. Si eres consciente de tu pecado y estás seguro a dónde vas a ir, al infierno, puedes cambiar hoy tu destino. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dijo el apóstol Pablo. Hoy. Si tú quieres creer en el Señor Jesús hoy, ora, dile a Jesús: Señor, reconozco mis pecados, reconozco a dónde voy a ir, a la perdición eterna, pero allí en el buen libro, en la Biblia, dice de que Cristo murió por mí para salvarme. Yo quiero creer en Él. Ora, conversa con Dios, no te necesitas palabras mágicas, conversa con Dios, pídele perdón y Dios va a obrar en ti y estarás considerado en el grupo de los llamados. Llamados para recibir una herencia eterna. Ahora sí, con voz fuerte, ¿cuántos aquí son llamados? En una iglesia pentecostal ustedes serían considerados carnales. Nada del Espíritu aquí. A ver, de nuevo, ¿cuántos aquí son llamados? Ahora sí ya parece iglesia. Oye, ¿quiénes tomarán la cena del Señor hoy? Los que tienen al mediador del nuevo pacto, los que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. No tenemos, creo que, visitas, pero es bueno siempre recordar nuestros requisitos y advertencias. Vamos a orar. Oh Señor, muchas gracias. Gracias porque nos permites leer este versículo, reflexionar sobre Jesucristo como el mediador del nuevo pacto y que como mediador nos trae muchos beneficios, entre ellos el propósito de perdón de pecados y ese resultado de la herencia en los cielos. Señor, gracias por llamarnos, gracias por tenernos en esa lista de los llamados, pero no es por nuestro mérito, no es porque hayamos sido buenas personas, sino es porque tú eres grande en amor, en misericordia, y enviaste a Jesucristo a morir por nosotros. Gracias, muchas gracias, Señor. Te quiero pedir ahora que bendigas a cada uno de tus hijos e hijas que van a participar de los elementos. Bendice el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, bendice la copa que representa la sangre de nuestro Señor. Esa es señal, recordatorio del nuevo pacto. Padre, gracias. Gracias y ayúdanos siempre. Oramos en Jesucristo. Amén. Por favor, 2 diáconos que me ayuden a repartir los elementos. 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 al 26. Versículos 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Los que tenemos el pan, podemos participar.
Versículo 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced de esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Aunque tenemos la copa, podemos participar. Versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos tomar de estos elementos. Muchas gracias por tus hijos también que vinieron hoy. Y te quiero pedir por los que no vinieron, tú sabes la situación de vida que tienen. Si es por enfermedad, Señor, te pido que obres en la salud de ellos o de ese familiar que están acompañando. Te pido en tu gracia que tú, Señor, sostengas a tus hijos, a tus hijas. También de manera muy especial intercedemos aquí como iglesia por tu hijo José Julio, que está predicando en otra congregación. Úsalo con poder, Señor, que sea de bendición allá en donde está. Pido por los enfermos de nuestra congregación, sánalos, Padre, que tú toques su cuerpo, muéstranos nuevamente tu poder, sanando estas enfermedades. Y a los que están sin trabajo, provéelos, Señor. Los que tienen necesidades económicas, multiplica ese aceite, como dice allí la historia de la viuda. Señor, y así que esta iglesia también sea muy bendecida. Bendice la prédica a continuación, bendice las clases también que vienen, bendice la asamblea del consistorio. Gracias, Señor. Oramos en Jesucristo. Amén. Por favor, los vasitos allí, los niños a sus clases. Apelamos a su voluntad, amados hermanos. Apelamos a su voluntad, pero en algunos casos a veces sentimos las ganas de ser un poquito más fuertes en nuestro ánimo de animar. Así que yo quiero públicamente decir a Jefferson, a José, a Jairo, a otros hermanos también, que vengan al curso de predicación. ¿Ya? Que aprendan. Mi esposa dice que no hable mucho de mí. Pero yo a los 15 años, por falta de personas, porque muchas iglesias no tienen quien les enseñe, y a la edad de 15 años comencé a enseñar a adultos en una iglesia que no era la mía, sino que he sido designado por la región para visitar pequeñas iglesias. Y a los 15 años comencé a enseñar a adultos y a predicar antes de ir al instituto bíblico, mucho antes de ir al instituto bíblico. Y aquí Jefferson, José, Jairo ya está más grande, pero por lo menos los dos ya tienen más de 15 años. ¿Ya? Ahí también los muchachos, Raúl y Sebastián, pueden, ¿ya? Pueden. Prepárense, ¿ya? Lleguen al curso, les animo. Si no ahora, quizá más adelante, pero el Señor les puede dar el privilegio de predicar. Porque necesidades hay, mucha necesidad. Bueno, amados hermanos, estamos en el mes de la Biblia y todo este mes, según lo que está publicado en nuestra culto mensual, pueden verificar allá quién dirige, quién predica, de qué predica, cuál es el pasaje bíblico, y también está en el PDF, en el grupo de la iglesia, el grupo de WhatsApp de la iglesia. Todo este mes vamos a hablar de la Biblia. Y el tema lo cambié un poquito para que tenga más coherencia. El tema de hoy es la naturaleza divina de la Biblia y su propósito. La naturaleza divina de la Biblia y su propósito.
Muy importante hablar de naturaleza. Debemos ser claros a hablar de naturaleza, porque lo que tú eres va a sobresalir. ¿Cuál es tu naturaleza? ¿Carnal o espiritual? Si eres carnal, va a salir la carne. Si eres espiritual, va a salir cuestiones buenas. Igual la de una semilla. Si tú plantas una semilla de maíz, va a producir maíz. Una semilla de frijol va a producir frijol. La naturaleza de lo que es el producto, de eso va a emanar. Y la Biblia, no importa el tipo de pasta, color, no importa. No es un libro cualquiera. Sí, es un libro, pero en sí son libros. Por eso es Biblia. Por favor, entiendan esto. Biblia para nosotros es singular. En español, singular, Biblia. Y si decimos dos o más, Biblias. En español. Pero en el griego, Biblia es plural. El sufijo a de Biblia es plural. El sufijo on es singular. Biblion, o sea, on, biblion, sería libro. Libro. Pero si le añado el sufijo a, sería Biblia, significa libros. Y es verdad, son muchos libros, ¿no? 66 inspirados conforme creemos los protestantes evangélicos. Pero dentro de esos 66 hay todavía otros libritos. Por ejemplo, en el libro de los Salmos hay 5 libros. Libros. Y como libros es una biblioteca. Y como biblioteca tiene distintos géneros literarios. Tenemos literatura narrativa. Mucho de Génesis. Mucho de Reyes. Eso es narración. Como si fuese unas crónicas, unas historias. Pero también tiene literatura legal, como si fuese un libro de derecho. Derecho, los que estudiaron derecho. Hay pura ley, artículo tal. Ahí está, literatura legal. Éxodo, Levítico, parte de Números, parte de Deuteronomio. También podríamos encontrar, aunque no del todo, pero hay pinceladas de literatura romántica, novelas, como Ruth, Esther. Hay literatura, por excelencia, literatura poética. Maravillosa literatura poética. Salmos, Proverbios, Job. Que los compositores usaron paralelismos, o sea, la primera línea con la segunda línea, o bien se parecen, son sinónimos, o bien se contradicen, antitéticos o antónimos, o bien son escalonados. Oraciones que dicen lo mismo, o oraciones que se complementan. Pero no solamente ese tipo de paralelismo, sino paralelismo también léxico. O sea, en la primera línea se usa una palabra y en la segunda línea se usa una palabra sinónima. Paralelismo léxico. ¡Wow! Eso requiere mucha creatividad. Pero ni qué decir de los acrósticos. ¿Qué es un acróstico? Cuando tenemos una palabra como la canción. ¿Alguien se lo sabe? La B-I-B-L-I-A. ¿Qué? B-I-B-L-I-A. Es Biblia, ¿no? Ok, y que de cada letra se comienza a construir una palabra o una línea de cada letra de la palabra. Y en la Biblia tenemos varios capítulos acrósticos. No voy a ahorita dar clases de eso, pero
hay varios salmos. El más conocido es el Salmo 119. Cada 7 versículos es una letra en hebreo, Aleph. Siguiente 7, Bet. Siguiente 7, Gimel. Y así, cada letra en hebreo. Pero hay otros salmos. Proverbios 31, de la mujer virtuosa, que las mujeres están exponiendo. También está de manera acróstica, que la primera línea comienza con la letra Aleph, que sería nuestra A. Bueno, no del todo, pero parecido, ¿no? A, B, C, D, E, y así. El libro de Lamentaciones es una maravilla. Capítulo 1. Cada versículo es una letra en hebreo en orden sucesivo. Capítulo 2 lo mismo. Capítulo 3 es una maravilla. Cada 3 versículos cambia de letra. Letra siguiente. Hacer eso demanda mucha creatividad. Literatura, luego a los que les gusta Guerras de las Galaxias, no sé si a alguien le gusta, pero literatura estelar. Tenemos parte de los libros, del libro de Daniel, libro de Zacarías, que habla de ángeles, de guardianes, de figuras que vuelan. Literatura profética también tenemos. Literatura biográfica, que habla de personajes. El más completo es la biografía del Señor Jesús, 3 libros. Mateo, Marcos y Lucas, que nos hablan del Señor Jesús como biografía. Tenemos historia de la iglesia, de Hechos, como narrativa secuencial, que nos cuenta la historia del año 30 hasta el año 62 más o menos. Literatura exhortativa, como las epístolas. O sea, es una biblioteca de literatura. Por eso, cuando yo doy clases en la ECA o en la universidad, cuando me designan cursos de principios de vida, y en la ECA cuando valores, ahí no tengo alumnos cristianos del todo. Tengo algunos, pero no todos son cristianos. Entonces yo les digo, traigan la Biblia que tengan en casa. Pero también, para que no rehuyan al curso, les digo, la Biblia es una buena literatura. Por eso vamos a usar la Biblia como libro de texto. Porque en otros cursos usan el Quijote de la Mancha para leer y analizar. ¿Por qué no analizamos la Biblia? Y analizamos y luego comentamos y aprendemos. Una buena literatura. Nadie va a dudar de esa buena literatura, bien hecha. Y lo mejor es de que esa literatura, a pesar de que está separada por diversos autores, no solo 40 como se enseña clásicamente, sino muchos más autores, editores, compositores, compiladores, sino que es un periodo largo de tiempo, quizá desde el año 1400 con Moisés hasta Juan 100 después de Cristo, o sea, 1500 años de redacción. Pero el tema es único: Dios. Y si le queremos meter más teología, Cristo, como dice el propio Señor Jesús en Lucas, camino a Emaús, que toda la escritura habla de Jesús. O sea, a pesar de diversidad de autores y mucho tiempo y distintos entornos geográficos, autores de diferentes capacidades cognitivas, algunos eran brillantes como los salmistas, otros quizás no tan brillantes como Pedro, porque en su escrito se nota quizás no tan buen uso del griego. Pero aún así, hay una cohesión en el tema. O sea, si es un buen libro, es un buen libro, pero sería considerado nada sin su naturaleza divina. O sea, ¿por qué es el libro más vendido del mundo? Porque la gente, nosotros, lo aceptamos, creemos
no en su buena literatura, sino de quién proviene. Su naturaleza. Su naturaleza es divina. Muy bien, luego de esa corta introducción, vamos, versículo 14. Versículo 14 de 2 Timoteo 3. 2 Timoteo 3, versículo 14. Pablo le dice al pastor Timoteo, porque muchas de estas son exhortaciones personales al pastor Timoteo, para que el pastor Timoteo pudiera hacerse un mejor ministro, un mejor predicador, un mejor pastor. Ahora, si está escrito para un pastor, ¿qué tiene que ver con ustedes que no son pastores? Podemos sacar algunas enseñanzas para nosotros también, que no necesariamente estamos en el pastorado, o bueno, en mi caso, como estoy en el ministerio, sí, es más pertinente, pero aplica para todos, porque las verdades que están aquí aplican para todos, principalmente para los ministros. ¿Qué le está diciendo? Persevera en la enseñanza que has recibido. Versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Está claro, ¿verdad? Persiste lo que has aprendido, y no solamente has aprendido, sino que te persuadiste y debes saber que es confiable. Bueno, vamos. Persiste. Eso significa continuidad. O sea, no te quedes ahí nada más, persiste, continúa. Persistir es eso. Permanecer. El griego usa el verbo menein. Meno es permanecer. Permanecer. Persistir. Mantenerse firme. No moverse. No te muevas. De eso, no seas fluctuante. No seas fluctuante. No te lleves por cualquier enseñanza, cualquier moda. No, en lo que has aprendido, tú quédate firme. Esto contrasta con los falsos maestros. Los falsos maestros que ha dicho en el capítulo 3 que ellos cambiaron la enseñanza y ya eso demuestra que no son firmes. O sea, si antes creían algo y ahora cambiaron esa creencia, y no solamente cambian ellos, sino que también enseñan eso que cambiaron, demuestra que no permanecen, que no se mantienen firmes. Ahora, dirán, ¿en todo? Aquí debemos aclarar la doctrina. Mi profesor de teología en el año 2001, se me fue el nombre, pero él dijo, la teología cambia. La teología cambia. Y es verdad, la teología cambia, las interpretaciones pueden cambiar. Tus posturas teológicas pueden cambiar. Antes, quizá, teología, por favor. Antes quizá creías que el ser humano estaba compuesto por 3, cuerpo, alma y espíritu. Y ahora dices, no, creo que 2 nada más. Materia y no materia. O dirán, antes creías que el Señor va a venir antes de la tribulación. O sea, va a arrebatarnos antes de que suceda la tribulación. Pero ahora dices, ¿y si viene en la mitad? Sí, de todas maneras viene. Y si viene después, de todas maneras viene. Lo importante no es cuándo, sino que venga. O antes decías, no, el milenio sí va a suceder, 1000 años Cristo va a reinar en la tierra, capital Jerusalén, pero ahora dices, ¿y qué tal si es que eso no es tan importante? Lo importante es que estemos con Dios. Si hay milenio o no importa. Ahora, cambiar eso, esas posturas teológicas, ¿está contra lo que dice el texto? ¿Persistir? No,
Porque ¿qué cosa es eso? Esos son cuestiones secundarias. Son cuestiones secundarias, no son determinantes, no es doctrina básica. O aquí hay hermanos que vienen de otra iglesia. Esperemos que esta sea la última, que no se vayan a otra iglesia, pero vienen de otra iglesia. En mi caso también, pero yo no podía regresar a Perú, ¿verdad? Pero dirían, es que aquí dice, persiste. Yo debí haberme quedado en mi iglesia donde nací. Pero si es cuestión secundaria, o sea, no es de que estás cambiando rotundamente, solamente estás cambiando del lugar de culto, pero se adora al mismo Dios, no hay problema. Por eso es de que yo digo, hermanos, si se van a ir a otra iglesia, avisen. Le vamos a escribir su carta de recomendación. Y se ha dado eso a otros hermanos que se fueron a otra iglesia, carta de recomendación, porque yo quiero que cuando vayan a la otra iglesia, yo como cristiano y me estoy interesado por las personas, quiero que allá tomen Santa Cena, quiero que allá se congreguen, quiero que allá sirvan. Les doy su carta de recomendación. Bueno, no solamente con mi firma, ¿verdad? Con la firma de los demás líderes también. ¿Por qué? Porque solamente se cambia el lugar donde se hace culto, porque el Dios es el mismo. Ahora, caso contrario sería si estás en una secta. Ahí sí no sirve el persistir, ahí sirve sal de ahí, ¿ya? Porque estás en una secta. Como aquí se está hablando al ministro, al pastor Timoteo, le está diciendo, cuidado, no vaya a ser que te pase como los falsos maestros. Tú persiste en lo que has aprendido. Sigamos, ahí mismo en ese versículo. Enseñanza recibida y enseñanza confirmada. Timoteo no solo aprendió la doctrina, lo básico de la doctrina, sino dice que fue persuadido. O sea, fue convencido internamente. Porque uno puede enseñarles, y aquí hemos enseñado varios cursos en los últimos años, y antes de eso, cuando estaba el hermano Pedro, inclusive los de la antigua generación, tomaban examen, hacían sus tareas de estudios clase, tomaban exámenes y eso se lo llevaban a Guatemala, al seminario. Se dejó de hacer. Luego, no hace mucho, 3, 4 años, si no me equivoco, se volvió a dar doctrinas, el curso de estudios clase. Se enseñó, se sigue enseñando, pero entra por aquí, sale por aquí. Y yo digo, ya les he enseñado, ya he hablado de ese tema. Es igual como la crítica que hago, la que hice ya el domingo pasado. ¿De dónde sale esa idea de la dependencia de un pastor? Eso no es bíblico. Es sustentado, espero que se haya probado, porque he demostrado con textos bíblicos que eso no es bíblico, en el sentido de dependencia de un pastor, es la pluralidad. Porque una sola vez en el Nuevo Testamento ocurre el sustantivo pastor. Pero lo que ocurre más veces son los dirigentes, los que dirigen. Es otra palabra griega, no para pastor. En la primera iglesia bautista se está lidiando eso. Mira, yo he enseñado a los diáconos desde marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, no nos hemos reunido todavía, los diáconos. Y los diáconos ya están convencidos de que no es un solo pastor, sino debe haber varios. Ya, se convencieron desde el primer día de clase, se convencieron. Pero no solamente yo. A las 3 semanas que yo comencé a enseñar, llega un amigo mío, un peruano, John Flores, casado con una señorita de la primera iglesia bautista, también. Ellos viven en Guatemala, pero la esposa está embarazada y vino a dar a luz aquí en México, para que tenga pues documento mexicano.
Y aprovechando su estadía aquí, le dijeron, hermano, enséñanos, hermano John, que comenzó a estudiar su doctorado, pero ya casado ya es difícil, doctorado en ministerio, entonces dejó de estudiar el doctorado, o sea, no es cualquier persona. Y comenzó a enseñar eso también, pluralidad, solamente que un poco diferente a lo que yo creo, porque él enseñó a la Iglesia Bautista de Carrillo Puerto, y allí hay un pastor con varios pastores laicos, y forman el cuerpo pastoral. Y no les gusta la palabra ancianos a ellos. Entonces, John comenzó a enseñar eso. Pero la iglesia también comenzó a orar para el futuro. Y cada vez que sale uno a orar, dice, Señor, te pedimos por el nuevo pastor. Te pedimos por el pastor que vamos a llamar, que vamos a contratar, que vamos a dar. Y tanto los diáconos como los que enseñamos, pero no han aprendido que no deben pensar en uno, sino en el cuerpo. Gracias a Dios, no hace mucho, la última semana de junio, la asamblea aprobó tener dos pastores laicos. Ya está avanzando, yo dije 5 mínimo, pero no se animaron a pedir 5, 2, ya por lo menos 2 hasta el momento. Viene el doctor Stephen y el domingo predicó allá. ¿Y de qué predicó? Nuevamente no debe de haber un solo pastor, sino varios. También tiene su punto de vista diferente. Entonces, a lo que voy es, varios ya le hemos enseñado eso en esa iglesia, pero algunos hermanos todavía no han sido persuadidos, aunque ciertamente votaron para que haya 2 extras, dos pastores laicos, miembros de la iglesia, para que sean pastores, y la iglesia dijo, bueno, tienen que estudiar teología ellos, les va a pagar sus estudios de teología, pero pareciera que no están todos convencidos, porque una cosa es la enseñanza que reciben, y otra cosa es que sean persuadidos, convencidos. Pues la fe cristiana, hermanos y hermanas, no es solo información, sino convicción. ¿Qué significa eso? Tú debes estar seguro, debes estar segura de lo que crees. No, aquí hay muchos jovencitos que vienen de la iglesia o van a la iglesia desde que son chiquitos, llevados por su papá, por su mamá. No vayan a decir cuando estén con sus amigos o cuando estén en la universidad, cuando estén en la escuela, yo voy a la iglesia porque ahí va mi papá, ahí va mi mamá. ¿No estás convencido? ¿Para qué vienes aquí? Tú debes estar convencido. Yo voy a la iglesia porque Dios me amó, me salvó y yo tengo una relación especial con Dios. Estoy seguro que Cristo me ama y ha muerto por mí. Convicción. Le está diciendo Pablo a Timoteo, tú has sido persuadido. Pero no solamente eso, le está diciendo, tú tuviste buenos maestros. Tener buenos maestros da autoridad. Sabiendo, dice, de quién has aprendido. ¿Y de quién aprendió? De Pablo. Pero no solamente de Pablo, sino él aprendió ya estando en su iglesia, en Listra, de los líderes, pero de otros apóstoles probablemente. ¿De quién ha aprendido? De maestros fieles. Maestros fieles, maestros confiables, maestros con quienes uno se puede relacionar. Y en esta iglesia, cuando estaba el hermano Víctor, se dijo muchas veces, esta iglesia no se puede quejar de no recibir enseñanza doctrinal y enseñanza fiel. Se puede quejar de otras cosas, dije en una ocasión. Se pueden quejar de muchas otras cosas. Que les hacemos sufrir por no tener aire acondicionado. Que les hacemos sufrir quizá en bancas incómodas. Que a veces no hay visitas o no se ora. No sé, cosas
que quizá puedan criticar en esta iglesia, o la falta de amor entre los miembros, se puede criticar eso, se puede criticar que no saludan a los nuevos, se puede criticar que hay desorden, no sé. Pero lo que no puede criticarse es que en esta iglesia se enseña la verdad, la Biblia, de manera fiel. Debes valorar eso. Hay muchas iglesias que no tienen ese privilegio. Y es mi sueño que de esta iglesia salgan a otras iglesias para ayudar. Como fue el caso de la iglesia de Antioquía de Siria, ¿no? Eran mínimo 5 en el liderazgo, y Dios llama a 2 de ellos, a Pablo, a Saulo y a Bernabé. Quedaron 3, y yo creo que luego dijeron, hermanos, que nos quedamos sin 2. A ver, necesitamos más líderes para llenar ese vacío, porque una iglesia debe ser de bendición para otros lugares. Siguiente, la formación espiritual desde la niñez. Voy a correr. Formación espiritual desde la niñez. Versículo 15 dice: y que desde la niñez has aprendido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La importancia de la educación bíblica temprana. Niños que de esta iglesia deben recibir la atención. No solamente adentro, sino aquí también. Deben escuchar las prédicas, porque como les he dicho, antes no existía escuela dominical. La escuela dominical es una invención moderna. Antes de 1800 no había escuela dominical para niños. Los niños escuchaban el sermón juntamente con sus padres. Eso les dije para que tuviéramos división de clase de adultos con los niños y luego todos los niños aquí escuchando la prédica general. Pero Timoteo, sabemos que fue instruido por su madre Eunice y su abuela Loida, desde pequeño. Ahí el texto dice, desde la niñez, y la palabra brefos en griego, traducido allí como, palabra brefos, se escapó, brefos, es incluso desde bebé. La palabra brefos también implica bebé, pero es curioso que también implica feto o el que está en el vientre de la mamá, porque la misma palabra brefos se usa cuando el bebé Juan, que luego se llamaría Juan el Bautista, saltó cuando María llegó. Cuando María llegó a visitar a Elizabeth, dice que el bebé saltó. Ahí se usa la palabra griega brefos. Por eso está la teoría. Hay que enseñar la Biblia incluso desde cuando está en el vientre de la mamá. Porque desde bebé, desde niñez has aprendido las Sagradas Escrituras. Educación bíblica temprana. Hay que usar la Biblia, enseñar a los niños desde bebés o desde el vientre. Las Escrituras como sabiduría para salvación. Dice allí, las Escrituras te pueden hacer sabio. ¿Por qué? Porque su función es pedagógica y transformadora. No solamente te enseña, sino que te transforma. Es verdad que la salvación es por la fe en Jesucristo, pero es la Biblia el medio que instruye a esa fe. Necesitamos la Biblia para que nos instruya en esa salvación que hemos recibido. Versículo 16, parte A. Ahí viene la naturaleza de la Escritura. ¿Cuál es su naturaleza? Es que tiene inspiración divina. El texto claro dice, toda Escritura o toda la Escritura es inspirada por Dios. La inspiración, palabra griega, técnica, theoneustos. Theoneustos es soplada por Dios de manera literal.
Pero no significa que sea dictado, mecánico, que los autores estaban robots, que venía la inspiración y ellos cerrados los ojos o abiertos en trance comenzaban a escribir sin darse cuenta. No. Significa que su origen sí es divino. Ahora, ¿qué abarca la inspiración? La escritura, toda escritura. El Antiguo Testamento, obvio, porque todavía el Nuevo Testamento no estaba cerrado. Pero también la enseñanza apostólica, que ya estaba comenzando. Por eso creemos que los 66 libros están inspirados por Dios. Una que ya estaba cerrado y otro que estaba comenzándose a escribir. Pues estaba finalizándose a escribir, porque ya el año 64 aquí faltaba solamente 4 o 5 libros para escribirse. Inspiración de Dios. Y como esa inspiración tiene autoridad absoluta, porque la escritura procede de Dios, es infalible. ¿Qué significa eso? Que no puede tener falla en cuanto a lo que dice, sus promesas, sus verdades, infalible. Es suficiente. No necesito otro libro para que me enseñe acerca de Dios, la salvación. Y es normativa, porque eso decimos, la Biblia es autoridad en materia de fe y conducta. Eso es el eslogan. La Biblia es autoridad en materia de fe y conducta. Ahora, la iglesia no juzga la escritura, la escritura juzga a la iglesia. No es que voy a criticar la Biblia, aunque yo como académico hago crítica, pero eso es por mi labor académica. Pero no por eso estoy negando la Biblia. Pero es la escritura la que juzga a la iglesia. La escritura es útil. ¿Por qué es útil? Porque forma de manera integral al creyente. Dice el versículo 16, y útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿No? Y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Primero, enseñar. De la palabra griega didascalía, enseñar. Y como tal, la Biblia transmite doctrina sana. Establece fundamentos teológicos sólidos. La Biblia. No vas a tener problemas en cuanto al creer, a tu creencia, si esto está basado en la Biblia. La Biblia te enseña en quién debes creer, lo que debes creer. Siguiente palabra, redarguir, del griego elegmos. Redarguir tiene que ver con convencer del error. La Biblia convence del error y por tanto implica una confrontación doctrinal. Y la persona debe someterse inclusive a una disciplina. Si la Biblia dice que eso está mal, pues disciplina. En esta iglesia no se ha aplicado la disciplina porque no hay un librito que nos diga en qué casos. Pero ya pronto va a aparecer ese librito. El problema es que no es retroactivo. no es retroactivo, no es de que, aquí fallaste hace 5 años o hace 2 años, te vamos a disciplinar. No podemos hacer eso. Pero también tiene una función apologética, o sea, de defensa. Defender lo que creemos. Siguiente, corregir. La Biblia corrige, de la palabra griega epanorsosis. ¿Qué es eso? Corregir es restaurar o enderezar lo torcido. Corregimos para restaurar lo que está mal. Y la Biblia nos sirve para eso, para una transformación espiritual, moral, porque nos dice lo que debemos hacer y endereza el camino de la gente que no quiere seguir a Dios.
También sirve, su utilidad es para instruir en justicia. Instruir, viene paideía. Paideía es la palabra que se usa para la enseñanza a niños. Por eso viene de ahí pedagogía. Pedagogía es la enseñanza a la niñez. ¿Y acaso a un niño se le enseña una sola vez y ya aprendió? No. Ya la palabra clave que Hadassah todavía no dice, pero en su mente está quedando grabado es no, no, no. Constantemente le tengo que decir no. En la cama cuando se quiere, está intentando gatear porque está lenta en cuanto a eso, pero está intentando gatear y está yéndose al borde. Límites. Constantemente límites, pero no solamente límites para que aprenda que hay límites en cuanto a dónde se debe gatear, sino límites en la vida. Todo tiene límites. Constantemente repitiendo lo mismo. La paideía, que es la instrucción, es una formación continua, entrenamiento constante. Y es difícil a veces que el cristiano pueda entender esto de buenas a primeras, o sea, vivir una vida justa. Hay que recordarles siempre, eso no se hace, eso no se hace, o cambia esta forma de ser, porque tu vida debe ser justa, debe ser una vida que agrade a Dios. Bueno, el propósito final. ¿Cuál es el propósito final? Que el hombre de Dios sea completamente equipado. El versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, bueno, o la mujer de Dios, pero acá como está hablando al pastor Timoteo, sería el ministro de Dios. Pero por implicación vamos a poner a todos los creyentes, porque no solamente es para los pastores, ¿no? También son para los creyentes. Para que la persona de Dios sea perfecto. La palabra perfecto no es sin pecado. La palabra perfecto significa maduro. Para que esta persona llegue a la madurez. Y esa madurez, llegue a la madurez y así esté preparado para toda buena obra. Fíjense, este libro que tiene buena literatura, no es un libro cualquiera. Tiene naturaleza divina y tiene utilidad. El problema que tenemos es de que no se le da esa utilidad, no se le valora, no se le saca provecho. No se está enseñando a los que se debe enseñar. Y me gustan textos bíblicos y textos bíblicos fáciles, eso leo. No, se olvidan de toda la escritura. Así que quiero terminar diciendo, ¿valoras la Biblia que tienes en tus manos? Otro día hablaremos de cuánto cuesta una Biblia. No 100 pesos, no 100 pesos. ¿Cuánto cuesta esa Biblia? ¿Valoras lo que tienes en tus manos? Es un libro magnífico. Y en este mes nos dedicaremos a pensar en este maravilloso libro. Oremos. Oh Señor, muchas gracias por este tiempo de reflexión, de conocimiento de tu palabra. Ayuda a tu iglesia a que valore la Biblia, que le den ese valor no solamente decorativo, sino lo que dice ahí, por su naturaleza divina, que tiene utilidad para nuestras vidas, para que seamos maduros y estemos preparados para todo lo correcto. Señor, bendice a tus hijos, bendice a tus hijas en esta semana, que sus vidas sean muy bendecidas por ti. Gracias, Señor. Oro en Jesucristo. Amén.